Muy buen día, chicos. Arrancamos una nueva semana de trabajo y como siempre, nosotros haciendo nuestras proyecciones de nuestros diferentes instrumentos financieros. Esta semana nos toca la del 18 al 22 de marzo y para compartir una pequeña idea de lo que pueden hacer nuestros diferentes instrumentos financieros. Empezamos por lo primero que hay que arrancar, que son las noticias. Y vemos así que las noticias arrancan el día miércoles 20 de marzo a las 9:30 de la mañana con los inventarios de el crudo. Posteriormente, a la 1 de la tarde, vamos a tener las proyecciones del FOMC y anuncios de decisión de política monetaria. Es decir, esta semana vamos a estar pendientes de lo que va a hacer la Fed con respecto a posiblemente tasas de interés y a ver qué sucede con la economía americana. Posteriormente, el día jueves 21 de marzo, a las 7:30 de la mañana vamos a tener las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y a las 8:45 el PMI manufacturero. Para terminar el día viernes 22 de marzo a las 8 de la mañana con las declaraciones del presidente de la Fed, el presidente Powell, y a ver qué sucede. Es decir, esta semana vamos a estar muy pendientes, probablemente va a haber mucha volatilidad dependiendo de cómo se den estas noticias y probablemente los días lunes y martes que no tenemos noticias, pues van a ser días un poco lentos. Entonces, muy atentos, chicos. La recomendación de siempre es que si tienes posiciones abiertas, las protejas. Y si vas a operar posteriormente a las noticias, siempre espera unos 10 a 20 minutos a que el mercado se estructure y tengas una mejor visión de lo que va a suceder. Pasamos a revisar ahora sí los gráficos. Empezamos revisando el gráfico del índice de volatilidad, el VIX, que como lo vemos está arrancando en 14 puntos con 42, a pesar de que estamos en un índice medianamente bajo, potencialmente podemos seguir viendo movimientos altos, ya que la semana pasada, por ejemplo, vimos que el VIX llegó a los 16 puntos con 03. Y más que nada, si tenemos decisión de política monetaria y el presidente de la Fed va a hablar en el transcurso de esta semana, vamos a ver movimientos con respecto a la volatilidad del mercado. Pasamos a revisar el SP500 a través del futuro del SP500 y como podemos darnos cuenta, el SP500 la semana pasada continuó con su movimiento alcista, sin embargo, terminó siendo bajista. Habíamos hablado precisamente de ese escenario. Nosotros veíamos que la estructura es alcista, tenemos la extensión, tenemos el retroceso, tenemos la extensión, y habíamos hablado precisamente que si el precio tenía la suficiente fortaleza, había hecho este retroceso, podía venir a testear este nivel de los 5.150 aproximadamente y de ahí continuar con el movimiento alcista, lo cual no lo hizo y lo que estamos viendo es una lateralización del precio donde vemos que respeta el máximo de los 1.256 y potencialmente vamos a volver a testear el nivel de el soporte en los 5.150, 5.160 aproximadamente. Vemos que la semana pasada terminó en los 5.170, más o menos aproximadamente. Y de aquí pues tenemos que visualizar qué es lo que puede hacer el precio. El precio puede continuar con el movimiento alcista donde vendrá a testear la resistencia en los 2.259, 2.260. Vamos a ver si tiene la fortaleza para continuar con el movimiento alcista o esto puede ser un preámbulo para un potencial retroceso del índice del SP500, donde si la política monetaria no resulta favorable o con intenciones de lo que les interese a los participantes del mercado, podríamos ver un retroceso más profundo y verlo trabajar al índice por debajo de los 2.150, 150, donde podríamos ya definir que probablemente tengamos un retroceso más profundo que podría llegar a los 5.071. Caso contrario, podríamos ver que sigue trabajando entre el máximo de los 2.257 y los 2.154, 150 aproximadamente en zona de mínimo. Entonces, muy atentos a esos dos niveles, especialmente aquellos que trabajan con el futuro del SP500. Vamos a pasar a revisar el petróleo. El petróleo que la semana pasada rompe el máximo de los 80,20, nivel que nosotros ya lo teníamos definido, el precio había hecho un retroceso, había abierto con una ruptura por encima del soporte de los 78,10. Hablábamos de que el precio potencialmente podría llegar a este nivel y si lo rompe, básicamente, vamos a graficarlo para que lo podamos ver mejor. Estamos en una tendencia alcista del petróleo. Tenemos lo siguiente en una forma sencilla, tenemos la extensión, tenemos el retroceso, la extensión y potencial continuación alcista, donde el petróleo tendrá que soportar y trabajar por encima de este nivel de los 80,24 para continuar hacia arriba a su siguiente destino alcista, donde
podría estar buscando el nivel de los 83,80 sería su siguiente objetivo. Para eso el precio debe sostenerse por encima, perdón, del soporte en los 80,33 y continuar con el movimiento alcista. Caso contrario, lo que estaríamos viendo aquí es un movimiento de falsa ruptura. Vemos que está haciendo un doble techo, que no es algo que yo suelo manejar, ¿sí? Y si el precio trabaja por debajo de este nivel de los 18,20, va aproximadamente, perdón, de los 80,20, podría estar viniendo a buscar este mínimo en los 76,80, ¿no? Entonces, nivel relevante para esta semana, definitivamente los 80,33, los 80,30 aproximadamente, ya que va a ser un nivel de soporte que va a definir la continuidad alcista o bajista del precio. Vamos a seguir ahora con el oro que habíamos visto un máximo la semana pasada. El precio había llegado, segundo. Ay, ok. Había tenido un fuerte impulso alcista desde el mínimo de los 2006. Tenemos un fuerte movimiento alcista, pero que terminó agotándose en la zona de los 2200,4, 2200 aproximadamente. Ahí tenemos un pequeño retroceso que viene a testear este nivel de ruptura. Vamos a graficarlo para que tengan una mejor visión, chicos. El precio viene, hace una extensión, aquí viene a hacer el retroceso, nivel de ruptura. Aquí tenemos compradores que continuaron con el movimiento alcista y son los que están deteniendo al oro actualmente por encima de este nivel de los 2156. De este nivel va a ser muy relevante para esta semana para la toma de decisiones, porque si tiene suficiente fortaleza los compradores de esa zona, podría continuar el movimiento alcista donde va a buscar otra vez la zona de los 2200 y vamos a ver si tiene suficiente fuerza para romperla. Caso contrario, si el precio trabaja por debajo de ese nivel, podríamos ver que el precio rompa por debajo de los 2158 y venga a testear un poco más profundo a los 2000,98. Ahí tendríamos que ya estar atentos a ver si ese sería el retroceso que se está buscando y el precio continuaría con el movimiento alcista o hace un retroceso más profundo y lo que tendríamos es un nuevo máximo histórico en los 2203 y veríamos otra vez al oro trabajar a la zona de los 1980 y los $2000 aproximadamente. Por lo pronto, pues lo que tenemos aquí simplemente es que el precio viene a testear la zona del soporte y potencialmente, si tiene la fortaleza suficiente, tendríamos una continuación del movimiento alcista. Entonces, muy atentos a eso, chicos. Nivel relevante para esta semana, definitivamente los 2156, 2260, 2160, que es zona en la cual el precio va a definir la dirección del mercado en el caso del oro. Pasamos a revisar ahora el euro dólar. El euro dólar que nosotros de la semana pasada asumíamos que iba a buscar la zona de los máximos en el dólar con 10, no lo logra, no tiene suficiente fortaleza, simplemente viene a esta zona, tenemos la extensión, el retroceso, la extensión y hace un movimiento de retroceso y no solamente de retroceso, sino que trabaja por debajo del nivel del dólar 0,90,15, donde si no tiene fortaleza suficiente para romper y sostenerse por encima de esa resistencia, ahí podría tener la continuación alcista. Caso contrario, de no tener esa fortaleza, lo que veríamos es una caída del euro que podría llegar a los niveles del dólar 0,8060 si es que no tiene la fortaleza suficiente de romper esta resistencia en el dólar 0,8990, dólar 0,9, más o menos zona en la cual pues definitivamente el euro va a definir la dirección del mercado. Si la rompe, puede estar yéndose, continuar hacia arriba, continuar con la tendencia alcista. Caso contrario, lo que veríamos es un retroceso del euro, ¿sí? A niveles del dólar 0,8071 aproximadamente. Entonces, muy atentos a aquellos que trabajan con este instrumento, ya que definitivamente lo más probable, si no logra romper, es que haga un movimiento de retroceso bajista. Ok, y ahora continuamos con el Bitcoin. ¿Qué hablamos nosotros del Bitcoin? Que había que tener mucho cuidado con él. Ya nosotros habíamos mencionado hace algunas semanas de que el Bitcoin buscaría la zona de los 69,000, $70,000. No solamente hace eso, sino que logra ir un poco más arriba y que si lograba sostener justamente por encima de esa zona entre los 70 y los $69,000, el Bitcoin podría continuar con el movimiento alcista que lo podría llevar a la zona de los 75 y $80,000. No lo logra, el precio trabaja por debajo de este nivel de los $69,000, de los 70 a $69,000, rompe hacia abajo y en este momento está testeando este nivel y vamos a ver si tienen los compradores lo suficiente fortaleza para sostenerlo por encima de él
donde tendríamos una posibilidad de continuar con el movimiento alcista. Vamos a graficarlo. Tenemos extensión, tenemos un pequeño retroceso, la extensión, retroceso, la extensión, el retroceso por debajo de este nivel de los 69.400, 69.500, y si el precio no tiene la fortaleza suficiente, podríamos ver al Bitcoin retroceder a la zona de los 58.600 y posteriormente a estos niveles de los 52 y $50.000 de darse el caso. Si es que no llega a romper. Caso contrario, si el precio sí logra romper y sostenerse por encima de este nivel, lo que veríamos es una continuación del movimiento alcista del Bitcoin, llevándolo a niveles de 75.000 y $80.000. Entonces, definitivamente, el nivel de los 69.000 va a ser un nivel muy, pero muy relevante para esta semana en el caso del Bitcoin, ya que puede definir la dirección de una continuación alcista. Vemos que ya están tomando ganancias muchos participantes del mercado que entraron en zonas como, por ejemplo, la zona de los $24.000, donde ya teníamos definido, donde, bueno, anteriormente empezó el rally y logró llegar hasta los $72.000. Eso genera aproximadamente 3 veces de ganancia y pues muchos participantes del mercado están saliendo, cerrando posiciones, ya tomando sus ganancias. De eso va a depender la fortaleza de lo que haga en este nivel de los $69.000 el Bitcoin. Entonces, muy atentos, chicos, aquellos que trabajan con estas criptomonedas, porque posiblemente tengamos un movimiento bajista que pueda dar una oportunidad más adelante para entrar al mercado a un precio mucho más conveniente. Caso contrario, sería una continuación alcista, pero va a depender exclusivamente de ese nivel de los $69.000. Entonces, atentos a eso. Ok, con eso terminamos nuestro análisis de nuestros diferentes instrumentos financieros. Si tú tienes una observación adicional que nos quieras compartir, déjala acá abajo en los comentarios. Nos gustaría mucho leerla y compartirla con la comunidad. Sí, y por favor, regálanos ese poderosísimo like y suscríbete al canal. Es totalmente gratis y con eso nos ayudas muchísimo a seguir con este proyecto y a seguir compartiendo más información. Se vienen grandes sorpresas porque vamos a empezar a compartir información de acciones. Vamos a hacer análisis técnico de acciones, así que deja acá abajo en los comentarios cuál acción te gustaría revisar. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes configurar siempre, confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas una excelente semana. Chao.